cuando ustedes lo crean conveniente, me avisan y comenzamos. Hola, buenas tardes. Como ya habíamos anunciado, a las 16 horas de hoy viernes íbamos a hablar sobre una charla sobre seguro de caución para alquileres, en este caso con la gente de Banco Nación Seguros. Y bueno, en este caso, el que les habla, Germán Solari, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, le da la bienvenida. Acá a mi izquierda lo tengo a Fernando Tomasi, que es productor de seguro. Del otro lado, a Carolina Chaparro, ejecutiva de cuentas, ¿no? De Nación Seguro. Y Diego Trunzo, de Nación Seguro, en forma virtual, desde la ciudad de Capital Federal, de Buenos Aires. Bueno, le doy la bienvenida a todos. Esto es algo nuevo para nuestro colegio. Si bien los seguros para alquiler de caución es algo que no está muy innovado en nuestra provincia. Tengo entendido que en Buenos Aires, por una charla que tuve en su momento hace cerca de 2 semanas con Damián Dipache, me decía que el 80% de los alquileres que hay en la capital se manejan todos con seguros de caución. Así que bueno, damos comienzo a esta charla donde van a exponer todos los alcances y a considerarlas y hacer las preguntas pertinentes a las personas interesadas que van a estar en este Zoom. Bueno, buenas tardes. Si quieren, comenzamos. Mi nombre es Diego Trunzo, estoy a cargo del Departamento de Caución de Nación Seguros. Además de la gente de la Unidad de Negocios de Paraná, también nos acompaña Andrea García, que es la supervisora del sector. Quiero agradecer a las autoridades del colegio por la invitación y a todos los matriculados que mostraron interés en participar y están conectados. Si les parece bien, les voy a compartir pantalla para la presentación. Les pido que me confirmen, me aguardan un segundito, de que si se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve. Bueno, Perfecto, Diego. perfecto. Perfecto, se ve bien. Bueno, buenísimo. A ver si les parece bien lo que vamos a hacer. Hago la presentación y una vez finalizada la misma, abro un espacio para preguntas. Si bien muchos ya nos conocen y quizás hasta sean clientes de Nación Seguros, me gustaría hacer una breve presentación de la empresa. Nación es la aseguradora del Estado argentino, es la aseguradora con mayor presencia en el país a través de las 32 oficinas comerciales que tenemos. Una de ellas es la de Paraná. El accionista principal es el Banco Nación y tenemos un patrimonio de 400 millones de dólares, lo que nos permite ser la única aseguradora en la Argentina con calificación AAA. Nación comercializa más caución y muchos ramos, de los cuales es referente en el mercado. Dentro de los pilares sobre los cuales trabaja la compañía hay uno que es la innovación y en ese camino de búsqueda constante de nuevos productos, nosotros empezamos a trabajar hace un tiempo, pero en los últimos 2 meses, un poquito más, sobre una nueva cobertura para garantizar el alquiler de las viviendas particulares. Lo primero que hicimos es analizar un poco el mercado y como recién mencionaban, nosotros entendemos que cada región tiene su idiosincrasia y sus particularidades. En el caso de Capital Federal y Gran Buenos Aires, era habitual y entiendo que también en la provincia el solicitar una garantía propietaria, que eso requería, entre otras cosas, molestar quizás a veces a algún familiar, a un amigo para que
que presente su propiedad como garantía. Entendemos que el proceso, más allá de esta molestia hacia la familia o hacia los amigos, era un proceso burocrático donde intervenía una escribanía, donde había que pedir un informe de dominio. Muchas veces significaba un problema para aquella persona que necesita alquilar. El propietario se quedaba con una garantía que muchas veces es difícil de ejecución y eso provocaba una demora en los contratos. A través de la póliza de caución, ya no se necesita una propiedad como contragarantía. Como vamos a ver más adelante, el trámite es mucho más ágil al ser digital. A las inmobiliarias le permite tener también un elemento más para ofrecer a las partes que están involucradas en el contrato. En el caso de Nación, somos una compañía, como les decía, con calificación AAA y con una solidez patrimonial, que eso tiene que ser importante para el locador, que es el asegurado y el beneficiario en definitiva de si hay algún incumplimiento, y también agiliza todo lo referido a la firma de un contrato. Voy a hacer una aclaración porque quizás ya lo han escuchado, que también, además de compañías de seguros, existen otras firmas que ofrecen garantías de alquiler. Hay una gran diferencia que para mí es importante y los locadores tienen que saberlo y ustedes como inmobiliaria también. Esas sociedades financieras no tienen un organismo contralor como es la Superintendencia de Seguros de la Nación, y tampoco cuentan con reaseguradores. Nosotros tenemos un panel de reaseguradores que, además de respaldar aún más nuestra solidez patrimonial, ayudan a mitigar el impacto que puede tener la siniestralidad dentro del ramo. Muchas veces amigos o gente conocida me dice, bueno, mirá, me ofrecieron la póliza de tal sociedad financiera, no voy a decirle nombres, pero yo digo, ojo, no es una póliza, es una garantía. Y también es una garantía emitida por una sociedad que no tiene un organismo de contralor detrás, ni tampoco tiene un reaseguro ante cualquier dificultad. A ver, básicamente el seguro de caución reemplaza esa garantía propietaria o reemplaza, muchas veces yo sé que en el interior se trabaja con los recibos de sueldo y el fin es respaldar al propietario ante el incumplimiento del inquilino locatario en las obligaciones que surgen del contrato. Siempre tienen que recordar que la póliza de caución es accesoria a un contrato principal y se va a regir la misma por las condiciones que tenga ese contrato. Ahora bien, vayamos a lo que es la póliza en sí. Nosotros trabajamos con una cobertura principal y después lo que podemos llamar coberturas adicionales. A ver, la principal obligación es el pago del alquiler, o sea que nosotros cubrimos esos alquileres impagos. Como bien se puede leer, se cubre el valor mensual de la locación desde el primer incumplimiento hasta la desocupación del inmueble o vencimiento del contrato, lo que ocurra primero. Ustedes se podrán preguntar cómo actúa la póliza respecto de los aumentos que muchas veces están previstos en los contratos. Y yo lo que les voy a decir y después lo vamos a ver es que nosotros teniendo como referencia el monto del primer mes de alquiler, podemos calcular la suma asegurada que no va disminuyendo ni se va consumiendo a lo largo del contrato, razón por la cual es suficiente para afrontar cualquier incumplimiento. Tenemos la cobertura principal, que son los alquileres impagos, coberturas adicionales, que son el depósito en garantía, que podemos cubrir el equivalente a un mes de alquiler inicial. Yo igual, acá tengo mi opinión, para mí, para el locador, siempre es mejor pedirle el efectivo cuando se trata del depósito, porque es de más... cuando se termina el contrato quizás se cumplió la obligación principal,
las obligaciones adicionales o coberturas adicionales y capaz que hay alguna diferencia con el depósito en garantía. Para mí es mejor que el locador ahí elija la posibilidad de tener el dinero en su poder. También se cubren lo que son las expensas ordinarias, hasta un 10% de la cobertura principal, que después se lo voy a explicar. Servicios, agua, luz y gas, hasta un 10% de la cobertura principal. Y la ocupación indebida, hasta 6 meses de, digamos, de finalizado el contrato. Cuando yo hablo de porcentajes de 10%, son sublímites. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato que empieza a pagar la persona 1.000.000 de pesos por mes, en un contrato de 24 meses, vamos a tener una suma asegurada principal de 24 millones de pesos. Es decir, que yo les voy a poder cubrir expensas ordinarias y o servicios hasta 2.400.000 pesos. Igual, claro, cada una. Igual lo vamos a visualizar eso bien después con un ejemplo. Siendo la póliza accesoria a un contrato principal, la garantía va a tener la misma duración que el contrato de alquiler, que pueden ser contratos de 12 meses, de 24 meses, que es lo más habitual y lo que nosotros vemos diariamente, o de 36 meses. Y la vigencia coincide con la fecha de inicio del contrato de alquiler y se extiende hasta el vencimiento. Tiene una vigencia cerrada la garantía. Más allá de que después a demanda nosotros le podemos mandar una proforma de una póliza de caución, la estructura es igual que otra caución. La póliza tiene, por una parte, condiciones particulares, donde están identificadas claramente las partes que intervienen en la caución, es decir, el asegurado, que es el locador o beneficiario, el locatario o tomador es quien nos va a pedir a nosotros la póliza, nosotros como compañías de seguros somos esa tercera pata, que es el asegurador, y después van a estar identificados una suma asegurada total, cómo está compuesta esa suma asegurada, la identificación del inmueble que es objeto del alquiler y también la vigencia de la póliza. Dentro de ese periodo, y para que vaya quedando claro, nosotros garantizamos valor mensual de la locación desde que el inquilino deja de pagar hasta que lo desocupa o vence el contrato, las expensas comunes ordinarias impagas, siempre y cuando estén a cargo del inquilino, expensas ordinarias, no expensas extraordinarias que están a cargo del locador. El depósito en garantía, que la suma máxima puede ser un mes de alquiler y siempre y cuando esté estipulado, por supuesto, en el contrato. Servicios impagos, también si están a cargo del inquilino. Y la ocupación indebida, que es el valor mensual locativo por cada mes de ocupación irregular hasta un máximo de 6 meses luego de finalizado el contrato. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros solicitamos para otorgar la garantía? Bueno, el inmueble debe destinarse exclusivamente a vivienda particular. Digamos, todo lo que tiene que ver con alquileres comerciales es otro tema. El solicitante debe tener antecedentes crediticios positivos. ¿Qué es esto? Nosotros cuando nos piden una cotización o nos piden analizar un caso, tenemos un proveedor que es Gnosis, es similar al Veraz, en el cual nosotros vemos cómo es el comportamiento de pago del locatario. Si nosotros vemos que esa persona tiene problemas crediticios, no sé, tiene créditos en 4 o 5 bancos o instituciones financieras en situación 3 o 5 o 4 que tienen problemas como para cancelar esos créditos, por supuesto que no lo vamos a acompañar, porque nosotros lo que vamos a analizar es que tenga capacidad de pago y cómo fue el comportamiento referido a pagos a lo largo de su historia. Si esa persona tiene cheques rechazados, tampoco. Básicamente nosotros vemos eso y por supuesto no tiene que tener ninguna observación. Después,
La alocación mensual inicial no puede superar el 40% del ingreso neto del solicitante. Nosotros, ahora como vamos a ver más adelante, le pedimos una documentación referida a los ingresos al posible inquilino y si vemos que el alquiler supera el 40%, en principio no lo podemos acompañar, salvo que esa persona conviva con alguien y la persona figure como coinquilino y también vamos a analizar sus ingresos. Claro. O en algún caso, como vamos a ver más adelante, podemos pedir avalista. Nosotros determinamos tres perfiles de inquilinos. Uno es la persona que trabaja bajo relación de dependencia, en la cual acá decimos que vamos a pedir una antigüedad mínima de 6 meses, aunque también podemos llegar a analizar el caso de una continuidad laboral. ¿Y por qué digo esto? Yo, por ejemplo, en mi caso, hace 2 meses que estoy trabajando en Nación Seguro, pero hace casi 25 años que trabajo en forma continua dentro de la actividad aseguradora. Es decir, quizás no tengo esa antigüedad mínima, pero estoy demostrando continuidad laboral. ¿Qué le vamos a pedir? Porque nosotros tenemos que analizar los ingresos de la persona. Le vamos a pedir los últimos 3 recibos de haberes y los vamos a analizar y vamos a calcular que esos recibos sean suficientes como para afrontar el alquiler. Supongamos que la persona es monotributista y autónomo, algo que se ve, por lo menos acá en Capital y en Gran Buenos Aires se ve mucho, de que a raíz de cómo está la situación económica, ocurre que mucha gente es cuentapropista y tiene que también alquilar. Entonces nosotros ahí lo que solicitamos es una certificación de ingresos firmada por contador de los últimos 12 meses. Una certificación de ingresos que quizás en la primera instancia no necesito que me la firme el contador. Digo, ¿por qué en la primera instancia? Porque si necesitamos la cotización, nosotros cotizamos, evaluamos y si la persona califica le vamos a pedir que esté firmado por contador. Y por último, tenemos el caso de los jubilados o pensionados, que también vamos a pedir los últimos 3 recibos de haberes, pero acá tenemos una particularidad. Vamos a necesitar una avalista obligatoria. ¿Por qué? Porque la jubilación es inembargable. Entonces vamos a necesitar que alguien, un familiar, salga como avalista. Digo un familiar, aunque podría ser también alguna persona cercana. A ver, vamos al rol del avalista. ¿Cuándo se requiere? Cuando los ingresos del inquilino no alcancen para cubrir ese 40% requerido. Digo, supongamos que estamos en un 30, en un 25, o cuando el inquilino sea jubilado o pensionado. O voy a poner otro caso más. Supongamos que el hijo de alguien viene a estudiar a Buenos Aires y ese chico por el momento no trabaja. Bueno, ahí y no figura el padre o la madre en el contrato de alquiler, bueno, nosotros lo podemos analizar y en ese caso vamos a pedir documentación del avalista y vamos a ver si ese avalista califica para cumplir ese rol. Y cuando hablo de calificar, la calificación o el estudio, el análisis que hacemos nosotros es similar al de la persona que quiera alquilar. Vamos a ver que tenga antecedentes crediticios positivos y que sus ingresos sean suficientes como para afrontar el alquiler en caso de que el locatario no pueda hacerlo. Por último, y antes de entrar al ejemplo de lo que, no un ejemplo, a lo que viene desarrollando Nación y que lo vamos a implementar dentro de poco, ¿cuál es la documentación que vamos a pedir? Para la cotización, por supuesto, el contrato de alquiler completo. Si hay un borrador que tiene los datos, también es válido. O si tienen una reserva en el cual está establecido los datos del inmueble que se está alquilando, de quién lo está alquilando, de quién es el locador, también nosotros lo podemos analizar. Recordemos siempre que la póliza de caución es accesoria a un contrato principal, sin contrato no hay póliza. Y después la documentación de ingresos del solicitante o avalista si aplica o es necesario. Repito lo que vamos a pedir, últimos 3 recibos de haberes o una certificación contable firmada por contador o los recibos de la jubilación, los 3 últimos recibos. Supongamos que esta persona
califica, acepta el presupuesto que nosotros informamos, bueno, tenemos que emitir la póliza. Para la emisión hay que completar unos formularios. Si no es necesario la balista, lo único que van a firmar es el formulario de solicitud convenio de seguro de caución. Es un formulario donde está establecido la relación, obligaciones y derechos que tiene tanto la compañía como el locatario. Estamos avanzando y ya tenemos firmado un convenio con una aplicación que nos permite la firma remota de los documentos sin necesidad de que la persona tenga que dirigirse o a la agencia o unidad de negocios, al banco o incluso tener el gasto de una escribanía. A través de esta aplicación nosotros le mandamos al mail o teléfono de la persona que va a ser la locataria, le mandamos un formulario, ahí se chequea el documento, se hace una validación de la persona, es la validación típica que muchas veces ocurre acercar la cara, alejar la cara. A nosotros nos llega esa validación, o sea que ya ahí vamos a tener ese formulario firmado en forma digital y sin la necesidad que el locatario tenga que hacer una erogación ni tampoco se tenga que acercar a algún lado. Lo puede hacer en cualquier lugar las 24 horas del día, los 365 días del año. En el caso del formulario de aval, si es necesario, es decir, si el inquilino no tiene ingresos suficientes, si nosotros consideramos que tiene que salir una persona como avalista, o si es jubilado o pensionado y hay una persona que tiene que salir como avalista, también el avalista va a firmar el formulario y podemos utilizar la misma aplicación, es decir, le vamos a mandar un mail o un mensaje por teléfono en el cual la persona va a recibir ese formulario, se van a hacer las validaciones que correspondan tanto con el DNI como físicamente y se firma el documento. Ahora bien, tema de pagos. El tema de pagos usamos exclusivamente medios electrónicos porque eso nos asegura la cobrabilidad y nos evita el traslado de efectivo y demás. En principio puede ser con débito en cuenta bancaria, que es el CBO, o con tarjeta de crédito. Y las opciones de pago son un pago contado, que por supuesto no tiene ningún tipo de recargo financiero, o puede pagar el locatario en 3, 6 o 10 cuotas y cada opción tiene un recargo según el plan seleccionado que, para que se den una idea, es un 1% por cada una de las cuotas. Si, por ejemplo, elige la opción de 3 cuotas, va a tener un recargo financiero del 3%. Yo les voy a mostrar, antes de abrir un poco el panel para preguntas y demás, les voy a mostrar cómo funcionaría el tema de la cotización. La idea de Nación Seguros es implementar una aplicación a través de un QR, la persona pueda realizar la cotización. ¿Cómo funciona esto? Si me aguardan un segundito. Nosotros, una vez que la persona, a ver, un segundito, que la persona accede al cotizador a través del QR, le va a pedir que ingrese una serie de datos. El primer dato que le va a pedir, por supuesto, es el valor del primer mes de alquiler. Por ejemplo, pongamos 1.000.000 de pesos. Después le va a decir, bueno, ese contrato, ¿qué duración tiene? Puede elegir 12 meses, 24, 36. Otra duración no es lo que van a utilizar, pero vamos a ir a lo que es más habitual, que son 24 meses, es decir, 2 años. Después le dice, indique monto de depósito en garantía que desea incluir. A ver, esto lo va a completar el locatario. Supongamos que el contrato le exige que sea un mes de alquiler y le dice, yo quiero que la póliza me lo cubra. Entonces yo voy a poner 1.000.000 de pesos. Después dice, ¿cuántos meses de expensas desea cubrir? Esto es opcional, no es obligatorio.
Yo pongo, bueno, a ver, yo quiero que sean 3 meses de expensas. Dice, bueno, ¿cuánto es el valor de las expensas en dólares? Perdón, en pesos. Bueno, supongamos que paga 100.000 pesos por mes de expensas. Todo esto que estoy ingresando es opcional, por supuesto, y va a ser a la suma asegurada, como vamos a ver, y va a ser también al costo final que va a pagar el locatario. ¿Cuántos meses de servicios desea cubrir? Acá lo puedo incluir o no, pero supongamos que también lo incluyo, pongo que son 3 meses, o puedo poner más, 6 meses, y que paga de servicios 50.000 pesos. Estoy poniendo cualquier cifra, pero como para que ustedes lo puedan ver. También habíamos dicho que una de las coberturas opcionales es la ocupación indebida, que podía ser hasta 6 meses. Entonces dice, bueno, ¿cuántos meses desea cubrir? Yo supongamos que digo 6 meses. Voy a hacer una aclaración. Esto depende de lo que le exija el locador, porque yo si me pongo del lado del locatario, digo, bueno, yo quiero una póliza para garantizar que les voy a pagar al locador, al dueño de la propiedad, los alquileres, el tema de las expensas y demás, es un tema mío, pero bueno, quizás el locador, que es el beneficiario, dice, no, mira, presentamos una póliza que garantice esto, esto y esto, bueno, entonces esa persona va a cargar estos datos. Apenas termina de cargar los datos, ya el sistema le informa los valores a pagar dependiendo de la opción que haya, digamos, dependiendo, le muestra cómo es la póliza de pago contado y después le dice, bueno, en 3 cuotas te sale esto, en 6 cuotas te sale esto, en 10 cuotas te sale esto. Y también le informa cómo se llegó a esa suma asegurada. Yo no voy a apretar acá el botón de ver detalle porque todavía está en etapa de prueba y no me va a llevar a ninguna página. Pero después, como les voy a mostrar en la página siguiente, me va a llegar un correo a mí diciendo cómo se conforma la suma asegurada. Para el cálculo lo que hizo acá el sistema es 24 por 1.000.000, le sumó 300.000 pesos de expensas, le sumó 300.000 pesos porque es 6 por 5 de los servicios a cubrir, le sumó el depósito en garantía y los 6 meses de ocupación indebida, llegando a los 31.600.000 pesos. Supongamos que yo voy a elegir la opción de pagar al contado. Acá le está diciendo que la persona va a pagar 1.580.000 pesos por esa garantía, por toda la vigencia de la póliza, o sea que se paga por única vez por los 24 meses que dura el contrato de alquiler. Si yo pongo lo quiero, me va a linkear a otra página en la cual dice, el valor que va a pagar es 1.580.000 en un pago único. Y acá lo que les decía, cómo se conforma la suma asegurada y le detalla cómo es la cobertura. De alquiler mensual, bueno, uno paga 1.000.000 de pesos por mes, el depósito en garantía, los servicios que fue ingresando y después le dice, bueno, está el depósito en garantía, 6 meses de servicios, 3 meses de expensas y los 6 meses de ocupación indebida. Ingreso mínimo mensual, y acá ya le calculó el sistema de cuánto tiene que ser el ingreso para poder calificar para la cobertura. El sistema ya le calculó y esto es el 40%, o sea que la persona tiene que tener un mínimo mensual de 2.500.000 pesos para acceder a esta cobertura. Acá el sistema nos pide los datos del inmueble. Yo voy a poner cualquier dato. Esto está en Capital Federal. Voy a poner la dirección de Nación. Voy a poner segundo departamento. Voy a poner mi CUIL como locatario. Voy a poner un ingreso. Yo voy a decir algo. En la convocatoria que hicieron hubo un error que tenía que ver con mi apellido, que salió que era Truncio y no Trunzo, pero también me ascendieron a gerente, yo soy jefe, así que les agradezco. Entonces yo voy a poner más adelante mi ingreso neto, voy a decir, por ejemplo, que es 4 millones de pesos porque ya soy gerente. Voy a cargar
el quill del locador, que acá tengo un quill para cargar, y automáticamente, no sé si dieron cuenta, pero el sistema, cuando yo puse mi número de quill, me trajo los datos de mi casa. Esto está linkeado con el Renaper y trae automáticamente los datos. Acá el locador, que es Matías Álvarez, que es un compañero nuestro de trabajo, que tiene una propiedad que me va a alquilar. Yo pongo el correo del locador. Voy a poner un segundito. Pongo un teléfono. Estoy buscando a ver si me estaba faltando algo y perdón. En información del locatario me faltaba. Me faltaba mi correo electrónico. Igual supongamos que no los cargue. Cuando quiero pasar a otra pantalla ya me iba a avisar el sistema. Voy a poner mi correo, mi teléfono, mi condición laboral, que por el momento, más allá de que estoy en periodo de prueba, sigo siendo empleado. Voy a seguir bajando, bajo, bajo. Acá me dice debe indicar el domicilio del locador, era lo que yo les decía, cuando uno está ingresando los datos y falta algo, el sistema nos va a avisar. Y una vez que yo ya cargué todo, dice perfecto, iniciemos el proceso. ¿Y qué va a pasar acá? Acá ya nos indica que el trámite se inició y nos da un número de operación. Si yo voy, y acá indica también que voy a recibir un correo con las instrucciones y el link para continuar con el proceso y tengo 7 días para completar la documentación. Yo voy a ir a mi correo, como podrán ver, ya recibí un mail que dice, estimado Diego Luis Trunzo, gracias por iniciar su solicitud, me explica todo y yo voy a ir al link de la solicitud. Entonces, cuando voy al link de la solicitud, y espero que esto no falle, y por suerte no falló, acá me dice nuevamente, me repite los datos de la cobertura que yo estoy contratando, me dice cuál es el ingreso mensual. Si yo hubiese ingresado un importe menor a lo que me exige las políticas de suscripción, me lo hubiese avisado. Pero acá, como yo dije que ganaba 4 millones, entonces ya me permite seguir. Acá me pide información del contrato, cuando se inicia el contrato, supongamos que se inicia el 1 de julio, y me permite cargar el archivo con el contrato. Si yo pongo seleccionar archivo, me va a llevar a buscarlo el contrato, yo no lo voy a hacer porque no tengo por supuesto ahora un contrato, me da la información del locador, me dice la información del locatario que soy yo, el ingreso mensual, y acá me pide dos cosas, informar, digamos, ingresar los recibos de sueldo, ¿por qué? Porque yo le indiqué al sistema que soy empleado bajo relación de dependencia, yo los puedo cargar los archivos, también me pide copia y frente de DNI, y una vez que cargué todo, acá me va a indicar el sistema que me estaría faltando y como justo les mencionaba, me está pidiendo el contrato que no lo ingresé y el recibo del sueldo de DNI que no lo ingresé. Pero una vez que lo cargo y pongo enviar a la compañía, ahí empieza un proceso dentro de Nación Seguros en la cual el suscriptor verifica que la información sea correcta, que la persona haya calificado y le indica la documentación que tendría que completar para proceder a la emisión definitiva de la póliza. Documentación que a través de la aplicación que nosotros estamos utilizando le llega digamos, al locatario o al avalista en forma digital y se resuelve de esa manera. Es decir, tanto la cotización de la póliza como la firma de los documentos que estén involucrados e incluso la póliza, todo es en formato digital. Nosotros le vamos a enviar la póliza tiene firma digital, la firma digital a partir de la pandemia en caución tiene validez, hay un proveído de la superintendencia que dice que tiene validez y si ustedes cuando abran ese documento le va a indicar, además de que se va a ver quién es el firmante, cómo es el panel de firmas. Interrumpo. Sí, y yo me silencio.
Un segundito. Dejo de Ahí comer. está. Perdón, quería comentar Perdón, que voy a hacer un silenciado, ¿no? sí. Quería comentar que si hubiese ingresado un monto menor a 2.500.000, le iba a dejar continuar la plataforma, pero le iba a avisar que la balista es obligatorio y podía seguir continuar con el proceso. Diego, estás muteado. Silencio. ¿Ahora me escuchan bien? Gracias. Bueno, nada, para terminar esta parte de la presentación y abrir a preguntas, primero les quiero agradecer nuevamente el espacio que nos brindó el colegio y la participación de los matriculados. Acá les dejo un correo que nosotros abrimos ahora una casilla exclusiva para todo lo que tiene que ver con alquileres, en el cual nos pueden mandar todas las consultas que tengan, sea en forma directa o a través de la gente de la unidad de negocios. Seguramente van a surgir un montón de preguntas, que algunas las podremos responder ahora y otras las podremos responder cuando no sea necesario. Nosotros este producto hicimos una presentación a la superintendencia, donde las condiciones generales se condicen con todo esto que estuvimos hablando. Las condiciones generales, para que sepan, es un articulado en el cual se establece desde el objeto del seguro, también las cargas, es decir, las obligaciones que tiene el asegurado y cómo se determina, configura y paga el siniestro. Básicamente, igualmente, siempre es necesaria una rescisión del contrato. Lo que sí que es súper importante es una fianza solidaria a la póliza que estamos emitiendo. ¿Qué significa esto? Que para cobrarla o para ejecutarla no tienen que demostrar el locador judicialmente que el locatario es insolvente. Con la rescisión del contrato más una intimación que puede ser judicial o extrajudicial, una vez que la compañía recibe toda la documentación y verifica que es correcta, el siniestro se paga dentro de los 15 días digamos, dentro de los 15 días de recibida y chequeada que la documentación es correcta. Dejo de compartir pantalla y quedo abierto a las consultas que tengan. Buenas tardes, Diego, Damián Argenio, permiso. ¿Cómo te va, Damián? Muy bien, soy Paz también, así que bueno, más o menos puedo Muy bien. acompañar lo que me decías. Con respecto, bueno, veo que han adaptado bastante bien a lo que son los requerimientos que tenemos en la inmobiliaria. Tenía una duda, pues por ahí no escuché bien, el tema de la suma asegurada. Digamos, el otro día me presentaron una caución donde era fija, no se actualizaba con respecto al IPC, por ejemplo, o al ICL. ¿Cómo lo manejan Sí. ustedes? Sí, lo que yo te decía, a ver, la suma asegurada, supongamos, vamos a la cobertura principal que tiene que ver con el pago de alquileres. Supongamos este caso, la persona empieza pagando 1.000.000 de pesos y tiene una actualización semestral. Bien, Yo cuando voy a establecer la suma asegurada en póliza, voy a decir que mi suma asegurada es 24 millones de pesos y que bien, no se va a ir consumiendo a medida que va pasando la vigencia del contrato. No es que pasan los primeros 4 meses y entonces yo digo, bueno, le saco 4 millones, ahora tenés de suma asegurada 20. No, la suma asegurada es 24 millones durante toda la vigencia de la póliza,
razón por la cual nosotros consideramos que es suficiente para afrontar el incumplimiento por parte del locatario. A ver, nosotros siempre estimamos que en el peor de los casos hay 2 meses que tienen que ver con, pasan los 2 meses, se rescinde el contrato, y el desalojo no tendría que durar más de 4 meses. O sea que para nosotros la exposición mayor podrían llegar a ser 6 meses de, de alquiler. Y para nosotros es suficiente esos 24 millones que estamos estableciendo en lo que se refiere al pago de alquiler. Bien, muchas gracias. No, por favor. Con respecto a una cosita más, con respecto al, no me quedó claro lo del el tema del depósito. ¿Cómo sería la cobertura del depósito? Pues no me queda claro. Nosotros, a ver, nosotros lo podemos cubrir como una cobertura adicional. El máximo que vamos a cubrir es igual al primer mes, al valor del primer mes de alquiler, es decir, en este caso, 1 millón de pesos. Después, cuando vos vas a la póliza y a las condiciones generales, hay un artículo que te dice cómo se ejecuta en cada caso. Te lo podría, mira, si me das un segundito, yo te podría leer en ese caso cómo sería. Dame un segundito porque el clausulado tiene, a ver, el clausulado son 15, perdón, no son 15, son 16 artículos que tienen, no es muy extenso y cada uno habla de distintos ítems. El que se refiere al depósito, dame un segundito, porque lo tengo que buscar acá. Objeto y extensión del seguro, que es el artículo 5, y te dice, dame un segundito. Bien, mientras tanto te voy contando que, bueno, ustedes armaron un paquete específico para el requerimiento del Colegio de Corredores. Entiendo Sí, que se lo armaron, perfecto. Y que todavía está presentado en la superintendencia, que está todavía en proceso. sí, Ah, bueno, no, porque el seguro, o sea, el depósito a veces pasa al revés, que a los inquilinos no se lo devuelven también. Eh, claro. Serían los casos. También estaría bueno ver una forma de hacer una contraprestación, porque nosotros mediamos entre inquilinos y propietarios, y a veces el abuso pasa del otro lado. Y No, ustedes, no. el A ver, cliente, el cliente nuestro sería como productores de seguro, es en realidad el que tenemos que cuidar y mantener en el tiempo, es al inquilino. Entonces estaría no, bueno no. Tal hacer algo cual, así. mira, primero te voy a decir cómo es el tema de la configuración del siniestro referido a la sustitución del depósito. Dice, para el evento estipulado en el inciso E, sustitución de depósito en garantía de la presente garantía, el asegurado tendrá derecho a exigir al asegurador el pago correspondiente del depósito en garantía sustituido una vez finalizado el plazo contractual en caso de incumplimiento culpable del tomador de sus obligaciones garantizadas por el depósito en garantía sustituido que estuvieran determinadas en el contrato a comienzo de la relación locativa, debidamente notificado a este último, y siempre que haya resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago al mismo hecha por escrito por el primero, sin necesidad de otra interpelación judicial o extrajudicial ni acción previa contra sus bienes. A ver, algo que vos recién me mencionabas, claramente la póliza de caución al que protege, y en esta relación tripartita, es al asegurado, al locador. No es digamos, una protección para el locatario en caso de que haya una diferencia, que no le quiera devolver el depósito en garantía. A ver, yo lo que siempre digo, me trato de poner de los dos lugares. Si me pongo del lado del locador, lo que yo preferiría es que me le dé el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque llegado el caso, supongamos, como decíamos, pagó el alquiler, pagó las expensas, pagó los servicios, y yo tengo una discusión con el depósito. Si yo voy a tratar de ejecutar la póliza, voy a tener que tener gastos, que quizás un gasto aunque sea una carta de documento. Entonces, digo, toda esa demora y yo prefiero tener el efectivo. Ahora, puede ser que el locador diga, yo quiero que la póliza que vos me des
cubra todo esto e incluso la sustitución del depósito. Para el locatario va a ser bueno tener este instrumento y también le va a evitar hacer ese desembolso de el $1.000.000 y lo va a tener cubierto por la póliza. Por eso, yo sé que de todo lo que hablamos, el punto más conflictivo en los contratos de alquiler tiene que ver con la sustitución del depósito. Hay inquilinos que cuidan la propiedad como si fuese propia y cuando termina la relación pintan la unidad y demás. Hay algunos locatarios que no lo son y ahí es como que se genera el conflicto y ustedes tienen esa experiencia. A ver, nosotros lo que buscamos es un instrumento que sirva para evitar la garantía propietaria y para que el locador se sienta cubierto en las obligaciones que tienen habitualmente los contratos. Perfecto, excelente. Y después el método, nosotros tenemos que enviar el contrato o ustedes hacen la póliza directamente con el asegurado, perdón, con el tomador y nosotros el contrato se lo tenemos que enviar después. ¿Cómo sería? No, a ver, nosotros sabemos que generalmente el contrato, primero se admite la póliza y después se firma el contrato. Nosotros lo que vamos a necesitar es el contrato pro forma o el contrato que van a firmar, donde figuren los datos para la emisión, datos que tienen que ver con el objeto, que es el inmueble, donde está ubicado, la duración del contrato, lo que se va a pagar de alquiler, los datos del locador y del locatario, porque todos esos datos después figuran en póliza. Sabemos, te repito, antes en un momento las compañías hasta exigían que incluyan una cláusula referida a la garantía y que nosotros la propongamos. Entonces, nosotros en ese sentido, en principio no nos metemos. Si necesitan alguna cláusula sugerida, la podemos llegar a enviar, pero sabemos que la práctica, una cosa es la teoría, lo que pensamos las compañías, después la práctica te lleva a saber de que muchas veces el contrato se firma con la garantía presentada. Muchas De gracias. hecho, por ejemplo, la cotización, y yo te lo puedo cotizar con una reserva también. A ver, voy a hacer una aclaración. Lo del cotizador es para facilitar y seguramente lo que vamos a hacer es, después con la gente de la unidad de negocio le explicaremos cómo se va a implementar, es a través de un QR crear un punto de venta para poder identificar que esa operación surgió de una determinada inmobiliaria o de un determinado productor asesor de seguros. Pero en el mientras tanto, si ustedes tienen alguna consulta para ver si les podemos cotizar una garantía, lo pueden mandar por mail, no hay ningún problema. Yo siempre, como digo, todas estas herramientas no tienen que excluir, tienen que incluir. Entonces digo, no es que todas las operaciones tienen que pasar por el cotizador. No, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de, repito, de la gente de las unidades de negocio que Nación tiene a lo largo del país, bueno, en este caso Entre Ríos, pero también nos pueden mandar un mail a nosotros y nosotros gustosos lo vamos a responder lo antes posible. Gracias. Diego, una pregunta. Sí, ¿Qué porcentaje cobra Nación Seguro en base al locatario, en base al valor de la póliza? muy bien, lo hicimos súper simple. Sumá toda la suma asegurada, a ver, los ítems de la suma asegurada, a ese resultado le aplicamos el 5%. Ese va a ser el premio que va a pagar la persona de contado. Si pagan 3 cuotas, hay que agregarle el 3, si paga en 6 el 6 y en 10 el 10. Pero básicamente, para que tengan una idea, la tasa de premio es el 5% sobre la suma asegurada. Es muy simple. En el caso de que habíamos dicho que era 31.600.000, y espero no fallar, 31.600.000 por el 5% me da 1.580.000, que era lo que le cobrábamos de contado. A ver, esto es lo que nosotros vimos, comparamos, uno siempre se compara con el mercado y tengo que ser sincero, hay productos que son peores, que son más limitados, y saco a la financiera, porque como les dije, para nosotros es competencia, pero no tienen el respaldo que tiene una compañía de seguros.
Pero digo, comparando con colegas del mercado, hay productos peores. Debe haber algún producto que tiene algo un poquito más completo, pero no, a ver, básicamente de las opciones que yo les dije, es todas las obligaciones que están estipuladas en un contrato. Es más, hay muchas compañías que la sustitución del depósito no lo cubren. Y después, respecto de los costos, estamos bien. No somos ni los más caros ni los más baratos. Esa es la realidad. Damos posibilidad de financiar con una tasa que es, creemos, preferencial, que no es tan cara el recargo financiero. Es un producto que puede salir a competir al mercado. Es como todos los riesgos, a ver, lo mismo, póliza de autos y bueno, vos tenés distintos tipos de compañía, capaz que lo barato te termina saliendo caro. Entonces yo por eso le digo me pongo en el lugar del locador y está bueno tener como respaldo una compañía como Nación Seguro, que el accionista principal es el Banco Nación. Tenemos esa calificación AAA que no es poca cosa y un patrimonio que nos da solidez. Una cosa más y no molesto más. El tema de las prórrogas, Sí, porque eso es importante también en el tema de los costos de la renovación de contrato. Entonces, una prórroga estipulada estaría bueno, por lo menos decir, bueno, podemos soportar una prórroga de tanto tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, a que ver, quedan los días. perdón, perdón, te interrumpí, la última parte no te la escuché. Escuché esta prórroga y te interrumpí yo. Bien, la idea sería, eh, por los costos que tienen las renovaciones, a veces las prórrogas, que ustedes admitan un plazo de prórroga que sea, obviamente avise el riesgo a la compañía de que va a haber 3 meses más de contrato y eso no sé si lo han estipulado, pero estaría muy bueno. Se está dando Sí, a mucho en ver, esto. si la prórroga es un mes, yo creo que no le conviene a nadie ni emitir la póliza, no la van a sacar. Lo que vimos nosotros y lo que yo observo por lo menos acá es que muchas veces se hacen prórrogas por un año. Capaz que el primer contrato es por 12 y se hace una prórroga por un año. Y nosotros lo que vamos a hacer es evaluar nuevamente al locatario al momento de pedir la póliza y después el circuito es similar, salvo en dos cosas. No le vamos a pedir ninguna solicitud convenio adicional. Vamos a seguir con la solicitud que teníamos en el inicio, o sea que no, digamos, es como que ya nosotros conocemos al cliente, lo que vamos a tener que chequear, que en el momento de la prórroga los ingresos sean suficientes y que el NOSIS no tenga observación. No vemos casos de prórroga de 1, 2, 3 meses, no nos llegan eso, ¿no? Pero bueno, suponete que llega el caso de 6 meses. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a analizar todos los negocios y cobraremos la tasa del 5%, la aplicaremos a esos 6 meses o a esos 12 meses. Excelente. Hola, soy Adrián Lonardi, buenas tardes. Hola Adrián, Te ¿cómo puedo hacer estás? Bien, vos, te hago una preguntita, porque Bien. mencionaste que el pago, si una vez generada la garantía y que bueno, Mm. que se acrediten todas las pruebas y demás, era después de 15 días. Sí. ¿Y qué plazo hay entre los 15 días y la evaluación de garantías y de pruebas? Sí, a ver, está la ley de seguro que te establece como plazos. Yo ahora no recuerdo bien, pero creo que son 30 días para resolver la incidencia, la notificación de la denuncia que hace el locador. Después que se cumplieron esos 30 días y vos no diste respuesta, es como que estás aceptando de que hay un incumplimiento y tenés 15 días. A ver, la idea, en el caso de las pólizas de alquiler, nosotros tenemos que tener bien aceitado todo el procedimiento de siniestros y de liquidación por el hecho de que más tiempo pasa, más posibilidad hay de que se vaya incrementando el pago que tenemos que realizar como compañía. Entonces, la idea es lo que siempre recomiendo yo. ¿Hay algún incumplimiento? Y bueno, que el locador nos notifique, nos mande un mail, se comunique con nosotros y nos diga, me está pasando esto. ¿Por qué? Porque apenas nosotros recibimos esa incidencia, lo que vamos a hacer con el área, digamos, de siniestro es comunicarnos con el locatario y ver qué está ocurriendo. Porque la idea nuestra es que, y yo creo que también
de parte del locador es que no se rescinda ningún contrato, es encontrar la situación que se regularice la situación, digamos, el hecho que llevó a notificarnos, que es el impago del alquiler. Por eso te repito, para nosotros, y eso tiene un valor para mí, para el locador, es que nosotros ante la primera circunstancia de no pago, cuando nos notifican, nosotros ya hacemos una gestión para que se regularice la situación. En mi experiencia, yo hace poco que estoy en Nación, pero he estado en otra compañía, y cuando tuvimos algún problema con el pago del alquiler, y debo decirlo en la gran mayoría de los casos, se solucionó sin la necesidad de que se rescinda el contrato. Porque nosotros, repetimos, llamamos al locatario y tratamos de resolverlo. Y una cosa, la garantía no cubre la resolución anticipada, porque muchas veces nos preguntan y dicen, bueno, se resolvió el contrato, lo rescindimos, la persona desocupó el inmueble y me ha pasado de que quieren cobrar los meses que faltaban para que finalice el contrato. Es decir, la multa de la resolución anticipada más los meses que faltaban. Nosotros lo que cubrimos son los alquileres impagos, no los alquileres que se deberían percibir. ¿Se entendió eso? Porque me pasó un caso hace poco que al final le explicamos a la persona, me dijo, bueno, esto yo lo voy a judicializar y no en Nación, la otra compañía. Y después terminó entendiendo que nosotros no cubríamos ese lucro cesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igualmente, ahí está el correo que se lo repito, lo pongo en el chat si me aguardan un segundito. Cualquier cosa duda que tengan, que les quede, o si quieren que les enviemos en algún momento una proforma de la póliza, la solicitan y nosotros se las mandamos gustosos, no hay ningún problema. Y también ahí pueden, repito, a la gente de la unidad de negocios, que tuve la suerte también de conocerlos personalmente y sé que trabajan muy bien, los pueden molestar pidiéndole la documentación que necesiten, o incluso si después quieren hacer en algún momento alguna reunión virtual personal, tampoco tengo problema. Una pregunta, Diego. En Sí. caso que el locatario, aparte de tener los alquileres sin pago, deje destrozado sea departamento, casa, me refiero a vidrios, abertura, ¿qué pasa en ese caso? No, a ver, ahí entraría en juego la sustitución del depósito en garantía. No hay una cláusula exclusiva del tema de los daños y esa sustitución de depósito, bueno, no va a cubrir el desgaste natural y si hay alguna destrucción y demás, por supuesto que tendrán que enviar las pruebas y nosotros veremos de pagarlo. Pero repito, en ese caso, como vos tenés una suma asegurada limitada al mes de alquiler y yo preferiría, si soy, a ver, me pongo en el lugar del locador de tenerlo, el dinero digamos, el efectivo tenerlo yo, digo, de última en definitiva, si ocurre algo, después agarro y me quedo con ese depósito en garantía. Claro. Es como, ojo, del lugar del locatario, yo te digo, bueno, yo prefiero tener la póliza porque me ahorro de no tener inmovilizado 1 millón de pesos que quizás no me lo den al finalizar el contrato. Correcto. Eh, Claro, perdón y que interrumpa, ¿no? sí. Pero sucede, por ejemplo, lo que decía Germán recién, Mm. eh, con una garantía real de persona o de inmueble, tenemos la certeza y la posibilidad de ir contra los bienes para justificar el gasto en caso de destrozo o maltrato de la propiedad. Y en este caso Mm. no estaría, digamos, dentro del rango No, a de la ver, garantía, lo mismo que cuando rescinden anticipadamente. claro, bueno, yo ahí es, como te decía, digamos, la cobertura adicional de sustitución de depósito tiene un límite, un sublímite, quieran llamarlo, que es equivalente a un mes de alquiler. Después, si no es suficiente y yo ahí ya no estoy, digamos, no tengo para darte cobertura. Igualmente me imagino que ejecutar una propiedad
que dejaron en garantía es mucho más engorroso que ejecutar una póliza de caución. Me parece a mí. Y el tema del lucro cesante, eso yo no lo garantizo. A ver, igualmente la persona sigue respondiendo con sus bienes y con y obviamente más allá del seguro. El seguro cubre una parte, después el propietario tendrá que ir contra el inquilino y contra todos sus bienes para reclamar si el daño es mayor. Tal Eso obviamente. cual. Y hay otra cosa que yo, digamos, no mencioné, pero que es importante. Cuando nosotros en caución hay algo que se llama derecho de subrogación, que es la posibilidad de repetir contra nuestros clientes cuando ellos no cumplieron la obligación principal y nosotros afrontamos la erogación. Nosotros supongamos que la persona no está pagando el alquiler y bueno, tenemos mecanismos como para que se regularice la situación. Y uno de esos mecanismos es yo puedo repetir como compañía contra mi cliente. Yo puedo repetir contra la balista. Entonces, la experiencia nuestra nos lleva a que cuando se da una situación de conflicto, nosotros hablamos con la persona y le decimos, mira, vamos a tener que en un momento ir por tu sueldo o si hay una balista, vamos a tener que ejecutar a la persona que se salió como balista, que generalmente es un familiar y un amigo, y en general, no es en todos los casos, la persona para evitar problemas mayores trata de solucionar, se rescinde el contrato, paga hasta el último día y queda todo bien. Pero bueno, nada. A ver, la póliza de caución está limitada a esas coberturas que les comenté. En el clausulado con las condiciones generales se establecen cuáles son los alcances de la cobertura y las obligaciones que tiene el locador asegurado. Sabemos que después hay un montón de situaciones que se pueden presentar en esta relación entre partes. Nos pasa con cualquier otro tipo de obligación. Hay muchos supuestos y uno supone, hasta que ocurre el caso y cuando ocurre el caso se analiza en forma particular, siempre buscando una solución y si no está la solución, bueno, haciendo la erogación que corresponde al locador. La idea nuestra como compañía es que el producto no pierda credibilidad, porque si ustedes tienen malas experiencias con la póliza de caución, después no la van a contratar y a nosotros se nos va a terminar ese negocio. Sí, yo lo podría hacer. ¿No querés decirlo? Por mi parte está clarito. Bueno, gracias, Irán. Estábamos hablando que depende qué tipo de daño de edificio sea. Yo le comentaba recién acá a Germán que más allá de la póliza de incendio, lo que se puede exigir es un combinado familiar que tiene coberturas más amplias, como ser cristales, que también cubren al edificio y cubriría al locador y no al locatario, en ese caso porque es reposición de edificio. No solamente la póliza de incendio, que generalmente la piden las inmobiliarias. Sí. Sí. Gracias, Carolina, por me diste pie. Yo no me metí en otros riesgos, pero también está bueno como compañía y uno que ahí es productor, de decir, che, mirá, te podemos también brindar la póliza de incendio y si quieren un poquito más, la póliza de combinado familiar. Digamos, son coberturas que también se pueden ofrecer, pero bueno, no es mi especialidad, pero bueno, ahí Carolina estuvo muy bien que hizo mención a esos riesgos. Ah, está bueno eso saberlo, está muy bueno. Sí, porque normalmente uno utiliza a incendios, pero está bárbaro, la verdad. Buen dato. Bueno, Diego, gracias. No sé si alguien tiene No, alguna otra pregunta. Muchas gracias. Pues yo estoy en la unidad de negocios de Paraná junto con Carolina y con otros compañeros más que también están conectados escuchando. Queremos agradecer la participación de todos, particularmente Carolina por haber sido el nexo entre todas estas partes que estamos acá presentes. Y bueno, les doy ahí la palabra a Jorge a ver si se quiere despedir y quiere ir cerrando la reunión. Germán. Germán. sí, está bien, igual que lo Ah, bautizaste perdón. Jorge, a mí me cambiaron el apellido, así que ¿Viste? Era No, picante. cuando comentaron Jorge pensé que miraba a los costados quién podría ser, y bueno, pero no, ¿quién es Jorge? Y el que se había retirado recién, que es productor de seguro, Pablo.
Bueno, quería agradecer a todos, la verdad que ha sido excelente la charla, muchísimas gracias Diego por esta disertación, ha sido muy explicativa y agradecer y tomar esto como una herramienta. A mí lo que más valorizo y me gustó mucho, que nosotros los que somos inmobiliario no tomamos monotributos y el banco sí lo hace y es una herramienta fundamental para poder conseguir más inquilinos a nuestras carteras. Así que bueno, de mi parte, como presidente del Colegio de Corredores Público Inmobiliario, muy agradecido de tu parte por tu disertación. También agradecer acá al productor de seguro Fernando Tomasi, a Carolina de Banco Nación Seguro, y bueno, y a todos los que se sumaron a este Zoom para esta charla. Así que gracias a todos. Bueno, gracias.